Ses yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Charlas con Estilo. Gracias por acompañarnos. Y como esta vida es un continuo aprendizaje, la idea es que nos acompañen a obtener los conocimientos de nuestros entrevistados. Hoy con nosotros Santiago Peña, un brillante economista que se animó a lanzarse a la carrera política. Y como dijo Freddie Mercury, si pudiéramos hacer que una sola persona se sienta bien por una hora o arrancarle una sonrisa, para nosotros este programa ya vale la pena. Así que vamos con nuestro primer invitado. Connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. Le Paris. Bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la Y vie. sin más trámite, damos la bienvenida a Santiago Peña, candidato a presidente de la República. Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bienvenido. ¿Cómo estás? Un Del placer, movimiento. muy contento de venir a compartir con ustedes. Muchas gracias. Un placer. El movimiento Honor Colorado del Partido Colorado. Un brillante economista a quien le queremos preguntar muchísimas cosas. Con muchísimo gusto. Asiento, por favor. Permiso. Santi, por supuesto, como sos un gran economista, queremos preguntarte sobre la economía de nuestro país. Pero antes, contanos de tu vida fuera del país. ¿Estuviste estudiando fuera? Yo tuve varios episodios, ¿verdad? Uno fue como estudiante, cuando terminé la carrera de economía aquí en Paraguay. Nos fuimos ya con familia. Acuérdate que yo comencé muy temprano, así que fuimos con 23 años, con Leti y Gonzalo, que tenía 5, a Nueva York. Yo me pude ir a estudiar gracias a una beca que había ganado el gobierno de Japón, así que nos fuimos casi 2 años a vivir a Nueva York. Fue una experiencia fascinante para mí, ¿verdad? Yo tenía el sueño de poder tener un posgrado, de poder ir a una universidad de clase mundial. Y fue una muy linda experiencia porque también nos unió mucho como familia. Nosotros habíamos prácticamente terminado el colegio, nos casamos, nos fuimos a la facultad. Leti estudió arquitectura, yo estudié economía. Y literalmente no nos veíamos, o sea, estábamos cada uno en nuestra dinámica. Yo trabajaba, estudiaba, al mismo tiempo jugaba rugby, estaba en la selección paraguaya, así que tenía una vida súper intensa. Y nuestra ida a Nueva York fue una oportunidad también de unirnos, unir el vínculo, por supuesto compartir muchísimo más con Gonzalo. Y en una segunda etapa ya casi 7, 8 años después, como economista fui a trabajar al Fondo Monetario Internacional a Washington. Y también fue una experiencia muy linda, ¿verdad? Ya diferente, yo ya estaba trabajando, tenía como que una mayor fortaleza profesional y económica, entonces ahí podíamos darnos más gusto, ¿verdad? Cuando nos vimos como estudiantes, la vida de estudiante es muy sacrificada, ¿verdad? Muy sacrificada principalmente para la familia, ¿verdad? Porque yo estaba todo el día dentro del aula, pero Gonzalo y Leticia
sí, tenían que luchar bastante, ¿verdad? Y te casaste con una gran mujer. Me casé con una gran mujer, estoy casado con una gran mujer hace 25 años ya. Toda una vida, Santi. No habrá sido fácil con un nene chiquito vivir fuera. No. No fue fácil, ¿verdad? Y cada vez que iba algún pariente, todo muy lindo cuando va el pariente, pero después cuando vuelve es como te deja un vacío, ¿verdad? Al final decía, yo no quería que vaya mamá porque se iba mamá y todo súper bien, y después de 2 semanas volvía y te dejaba esa sensación de vacío. Lo mismo pasaba con la mamá de Leti, iba a visitarnos, o algún hermano. Uno extraña mucho la familia extendida, por más que nosotros ya en la segunda etapa había nacido Constanza, o sea, teníamos una dinámica diferente. No te puedo decir, no nos faltaba nada, ¿verdad? Los chicos iban a un excelente colegio, yo tenía un gran trabajo, pero sentíamos mucho ese contacto con la familia extendida, los hermanos, los primos, los abuelos. Yo lastimosamente no pude despedirme de mi abuelo paterno, por ejemplo, porque falleció cuando yo estuve allá. Entonces sentí mucho esa parte. Entonces cuando en algún momento tuvimos la oportunidad de volver, se planteó la oportunidad de volver, y también dijimos, bueno, la verdad que se presenta esta oportunidad, también volvíamos para poder compartir más con la familia. Al final uno nunca sabe, los padres, hasta cuándo lo va a tener, ¿verdad? Así que pesó eso en la decisión que tomamos. Y aprovechando tus conocimientos, tu experiencia, sabemos de tu paso por la función, por la administración pública, los cargos que te ocupó ocupar, valga la redundancia. Queremos conocer tu opinión acerca de la economía en la actualidad. La economía paraguaya, Rocío, es una economía que tiene bases sólidas. O sea, esto se construyó a lo largo de unos 25 años, ¿verdad? Desde el año 2002, 2003, Paraguay y los paraguayos y los políticos y los empresarios entendieron que hay que cuidarlo. Los 90 fueron muy duros para el Paraguay. Crisis bancarias, crisis económica. Entonces, a partir del 2002, como que se generó un consenso. Yo viví esa transición porque entré al Banco Central en el año 2000, que eran los peores años, ya la salida de la crisis, y lo que fue el nuevo gobierno de Nicanor, que estableció un plan económico muy importante, varios ajustes. Y a partir de ahí, desde esa época, los últimos 20 años, ha habido un proceso de mejora. Se fortaleció el Banco Central, se fortaleció el Ministerio de Hacienda, pero no es suficiente, Rocío. No es suficiente, Liliana. O sea, todavía hay otras cosas que hay que hacer. Tenemos que valorar lo bueno, pero estamos lejos de lo que realmente el Paraguay puede dar. O sea, sobre esa es como una casa, ¿verdad? Vos establecer los cimientos, pero después tenés que empezar a construir las paredes, ¿verdad? Porque no solamente una estabilidad macroeconómica, tiene que haber generación de empleo, tiene que haber una clase media, ¿verdad? ¿Qué es lo que es una clase media? Gente que deja de ser pobre y empieza a tener otra serie de aspiraciones, quiere tener mejor acceso a educación, mejor acceso a salud, quiere tener trabajos de mejor calidad. No solamente está bien, hay gente que quiere conseguir un trabajo, pero el que quiere trabajo también quiere conseguir trabajos de mejor calidad, que remuneren mejores salarios. Bueno, y eso requiere una serie de medidas que lastimosamente no las hemos implementado hasta ahora. Hemos hecho una buena base, pero tenemos que hacer otro tipo de medidas ahora que va a permitir que haya mayor generación de empleo. Por supuesto que mejore la seguridad, ¿verdad? Porque la falta de empleo automáticamente aumenta la inseguridad. Y acá Mario Arcinoli, que hizo las preguntas, está muy interesado en el proceso de industrialización. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Así mismo, vos sabés que yo soy un apasionado de la economía, del estudio de la economía, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Y quien se considera el padre de la economía, un señor que se llama Adam Smith, escribió un libro hace casi 250 años. Y a partir de ahí como que se conoce la economía moderna, y diferentes países han pasado por procesos de desarrollo. ¿Qué es un proceso de desarrollo? Países pobres que dejaron de ser pobres, se convirtieron en países ricos. Y en el 100% de los casos, no hay ninguna excepción, todos los países que fueron exitosos fueron a través de la industrialización. Entonces no hay ningún secreto de esto. O sea, es la receta de seguro éxito para el Paraguay, avanzar en el proceso de industrialización. Y Paraguay ha sido muy pequeño todavía el progreso en el campo industrial. Todavía es una economía muy abocada al campo agrícola, ganadero. Tenemos un potencial enorme ahí, no podemos desconocer, pero Paraguay necesita avanzar en ese proceso de industrialización. Brasil lo hizo en la década de los 60 gracias a que a Itaipú.
Gracias a la construcción de Itaipú a partir de los 80, Brasil tuvo un gran auge del desarrollo industrial. De hecho, todo el complejo industrial de São Paulo prácticamente se alimenta gracias a la energía que produce Itaipú. Como Paraguay necesita también. Y hoy que estamos negociando, hablando de este tema del tratado o el precio de la energía, creo que la clave para Paraguay es la utilización de la energía eléctrica con un objetivo industrial que genere puestos de trabajo de buen nivel. El otro tema también que es muy interesante es la maquila, ¿verdad? Nosotros no inventamos la maquila. La maquila es un ejemplo que fue muy exitoso en México, que se benefició de Estados Unidos, que es un mercado gigante, y al lado México, que tenía salarios más bajos. Entonces, este régimen de maquila permitía que puedan importarse materia prima, se procese, se le dé un valor agregado y después iba al mercado americano. Bueno, en Paraguay la ley se aprobó en el año 2005, pero no se le dio mucha importancia. Y recién en el gobierno pasado, en el 2013, se empezó a utilizar esa herramienta de maquila que hoy da empleo a cerca de 20.000 personas de manera directa y genera ingresos para Paraguay este año cercano a los $1.000 millones. O sea, estamos en el camino. Yo creo que tenemos espacio para acelerar muchísimo más. Escuchándote hablar, entonces, ¿coincidís con la opinión del DIF de que Paraguay es uno de los mejores países de la región para invertir? Estoy convencido, Rocío. Este país está condenado al éxito. Me encanta esa frase. Nosotros los paraguayos somos los únicos que no nos damos cuenta del enorme potencial que tiene este país, pero yo estoy convencido, estamos condenados al éxito. ¡Ay, qué maravilla! Sí. ¡Qué hermosa frase! Sí, de esto se trata este programa, de mostrar lo bueno, lo lindo y todo lo que nos estás contando, que de hecho algo sabíamos, pero escucharte a vos, que sos calificado en el tema, entonces es como que reafirma esa sensación de que estamos bien, pero podemos estar mejor. No, podemos estar muchísimo mejor, porque más allá de todo lo que hemos avanzado, lo que se vuelve inentendible es que no es posible un país que tiene tanto potencial para producir alimentos tenga gente pobre que no puede completar un plato de comida por día. No es aceptable. A mí me tocó trabajar por varios años en África y recorría países de África. ¿También? Y cuando estaba trabajando en Washington, yo era responsable de países de África. Entonces me iba a África y durante 3 años recorrí varios de los países de África. Y lo único que recuerdo cuando llegaba a cada uno de estos países, decía, qué país maravilloso tenemos los paraguayos. Lo único que pensaba, decía, no puede ser que tengamos tanta riqueza en nuestro país. Entonces, miro el vaso medio lleno, yo soy súper optimista, pero también soy un convencido de que nosotros no podemos aceptar la situación en la cual estamos. O sea, no podemos ser conformistas. Claro. O sea, tenemos que ser ambiciosos porque este país puede dar muchísimo más. Los paraguayos pueden estar muchísimo mejor, ¿verdad? Yo te digo, no tengo ningún temor a decir que Paraguay no solamente puede ser de los países más desarrollados de Sudamérica, sino uno de los países más desarrollados del mundo. Para una población de 7 millones de habitantes, con la capacidad productiva que tenemos. O sea, estoy convencido que solamente depende de nosotros la voluntad de los paraguayos y entender que el país va a mejorar en la medida que los paraguayos de nuestro conjunto, no es que solamente si llega fulano a ser presidente de la República, porque una persona no va a cambiar el Paraguay. Una persona sí puede mostrar el camino, compartir la pasión, transmitir el conocimiento y que otros también crean en ese camino y puedan seguir. Pero claramente cuando los paraguayos, mayoritariamente de nuestro conjunto, digamos, podemos estar mejor y ahí vamos a salir todos a trabajar para estar mejor. Hablando de podemos estar mejor, Santi, te cuento, ya sabes que yo amo a Itapúa y a Yo todos sé. los itapuenses, no solo algunos. Antes ellos me decían, lo que pasa es que Santi es muy nuevo en el 2017 cuando caminábamos juntos, Sí. y ahora están todos súper fanatizados. Y yo les decía, ¿y por qué ahora que no está Luis Naiti, porque ustedes están, no sé, raro? Entonces Sí. ellos me decían, no, Santiago Peña ya pagó derecho de piso, él estuvo, recorrió el país de punta a punta. Antes no le conocíamos, ahora le conocemos. Sí. Prácticamente estuviste en cada hogar de todo el país. Yo creo que no hay gente que no te conozca. Fuiste haciendo un trabajo hormiga, o sea, todo este tema de las encuestas también no es una casualidad, es un arduo trabajo que venís haciendo desde el 2017, ¿verdad? Y hoy te quiere la gente. Y yo le decía, pero decime una cosa que te ofrece Santi, que estás tan fanático, y nada, pero mucha gente nos prometió muchas cosas, entonces, y por ahí no cumplieron, entonces ahora queremos a alguien que haga las cosas bien.
Y como él es un brillante economista, porque eso sí tenés, todos dicen que sos muy preparado, que estás muy capacitado y que puedes hacer grandes cosas por el país. Entre esos temas son el tema de la industrialización. Sí. ¿Podrías decirnos cuáles son tus 3 ejes para seguir avanzando con la economía, que es lo más importante, porque Sí. nuestro país tiene un nivel elevado de pobreza, ¿no? Así mismo, pues Liliana, mira, primero que nada, la experiencia del 2017 fue una experiencia muy gratificante en varios niveles, ¿verdad? Y vos sabés que el movimiento primero había designado a Luis, ¿verdad? Cuando se confirma mi candidatura, Luis ya estaba como candidato a vicepresidente. Yo había trabajado con él, no muy directa, pero sí esporádicamente, porque él era el presidente del Consejo de Gobernadores, yo era ministro de Hacienda, entonces interactuamos mucho ahí. Pero él fue una persona tremendamente generosa conmigo y siempre me encargo de recordarlo y agradecerle, porque él fue muy generoso, una persona que había transitado mucho en la política. Y bueno, yo era un niño, ¿verdad? En la política sin ningún tipo de experiencia. Y él realmente fue una persona que me cobijó, que me arropó, que me mostró lo que él había acumulado en 30 años de hacer política y me dio en 5 meses. Entonces yo fui realmente un bendecido en la oportunidad. Pero cuando terminó la campaña, yo también sabía que mi legado o la marca en la vida no puede ser determinada por una elección, no puede ser determinada por un cargo, es por lo que uno hace en la vida. Y yo creo que el ejemplo de Luis es de esa manera. Hoy a Luis la gente lo recuerda no solamente por su paso como gobernador, hay gente que lo recuerda como su paso como diputado nacional, como miembro del Consejo de Yacyretá, como intendente. O sea, en realidad él le dedicó su vida al servicio público, ¿verdad? Y la verdad que más allá de gente que puede haberse enfrentado o no con él políticamente, todos destacaron el trabajo, todos lo reconocieron a él, ¿verdad? Yo creo que eso, si hay algo que yo quiero el día de mañana, el día que yo no esté, que la gente no me recuerda a mí como Santi el presidente, sino Santi la persona que a lo largo de su vida, como director del Banco Central, como ministro de Hacienda, como presidente y después como expresidente, porque si yo soy electo presidente en abril del próximo año y dejaré la presidencia a los 49 años, o sea, mi vida no puede terminar a los 49 años. Tanto hiciste en tan poco tiempo. Uno te escucha hablar y increíble. O sea, yo no puedo asumir tu historia con tu edad. Sí. ¿Empezaste? Empecé muy temprano, Rocío. Empecé muy temprano y lo que era realmente una carrera contra el tiempo, ¿verdad? Porque cuando yo comencé a los 18 años ya tenía un hijo, ¿verdad? Ya estaba casado. Entonces, me ayudó muchísimo, ¿verdad? Yo siempre digo que yo no recomiendo a los jóvenes que se embaracen, las mujeres y los padres que sean padres a los 18 años. No es lo lógico, no es lo recomendable, no es lo deseable. Pero en mi caso fue una motivación adicional. O sea, es lo que me permitió concentrarme y enfocarme en lo que me permitió después construir una carrera, ¿verdad? En ese momento yo no lo pensaba de esa manera. Pero obviamente sufría en ese momento cuando mis amigos se iban de viaje o salían los fines de semana a compartir entre ellos y bueno, yo no podía, pero no me arrepiento de nada, Rocío. No me arrepiento Fue lo que te absolutamente tocó de nada. vivir, lo asumiste. Y abracé la causa y me siento un bendecido porque me permitió construir más allá de la carrera profesional una familia que es mi mayor orgullo. Mi mayor tu orgullo. familia, Dios mío. Bueno, continuemos hablando. Y antes de enfocarnos Pero un poco... perdón, porque me enfoqué en la primera parte y no me enfoqué en la pregunta claro, de Liliana. la respuesta de Liliana. Sobre cuáles son las áreas donde yo me quiero enfocar. Yo tengo, no quiero ponerlo de manera peyorativa como algo negativo, una obsesión. O sea, si hay algo que yo creo que va a ser determinante y quiero que la gente me recuerde, que yo me preocupé por la generación de empleo. Yo creo que en el momento que está hoy Paraguay, en el desafío demográfico de los jóvenes que se están insertando al mercado laboral, hoy la clave del éxito para el Paraguay es la generación de empleo. ¿Cómo generamos empleo? La utilización de la energía eléctrica es fundamental, para eso hay que invertir en redes de transmisión y distribución. La formación de mandos medios, no es solamente asegurar que los chicos vayan a la universidad. La universidad es súper importante, Claro. pero no es la única forma de insertarse a un mercado laboral y el Estado tiene herramientas.
tiene herramientas como el ¿Cuántos SNPP. empleos tiene que generar? Y yo me puse como meta al menos 500.000, medio millón de empleos. Yo ¿Al creo, año? en los todo el 5 gobierno. años, en todo el gobierno, Claro. en 5 años, ¿verdad? En promedio generar 500.000 empleos por año. Yo creo que se puede, yo creo que eso va a generar un cambio, ¿verdad? Porque no solamente generar el empleo para el que no tiene empleo, esto también va a empujar para que los salarios de aquel que tiene un empleo, al haber una mayor demanda, las empresas empiezan a pagar mejor. Pero para que la empresa pueda pagar un mejor salario, también la empresa tiene que vender más. Claro. Y para que la empresa pueda vender más, ahí es donde el Estado le tiene que ayudar. Financiamiento a largo plazo, desburocratizar, ¿verdad? Agilización de trámites, mejorar la infraestructura del país. Todo esto en función a que la empresa pueda pagar mejores salarios, pueda contratar más y obviamente la empresa también tiene que vender más. Y la inversión extranjera, ¿verdad? La inversión extranjera, pero yo siempre digo, yo soy un apasionado de la inversión nacional, porque yo digo que el extranjero que viene a un país, lo primero que quiere ver es si los paraguayos están invirtiendo, porque los paraguayos somos los que conocemos mejor. Por eso que yo insisto mucho en esto y le hablo a gremios empresariales y a empresarios. No puede ser que tenga que venir un extranjero que no nos conoce y valora nuestro país más que nosotros. Me pasó a mí, Rocío y Liliana. O sea, a mí me pasó, yo me tuve que ir a África para darme cuenta el gran país que tenemos. O sea, es un problema natural que tenemos nosotros, ¿verdad? Que estamos muchas veces mirándonos el ombligo y no nos damos cuenta que en realidad el Paraguay puede ser un oasis en el desierto, en Pero este hay continente. suficiente capital Sí, muchísimo. nacional para Hay generar muchísimo tantos capital. empleos. El mayor patrimonio para la inversión es el ahorro. Y el ahorro de los paraguayos es un ahorro que hoy está depositado a corto plazo. ¿Dónde está depositado el ahorro de los paraguayos? Los fondos previsionales. En el mundo, la forma de financiar el desarrollo de un país, el desarrollo industrial, es a través de la utilización del ahorro de largo plazo hacia créditos de largo plazo. Entonces nosotros todavía no tenemos eso. O sea, el ahorro de los paraguayos está colocado a 2 y 3 años, que en vez de financiar infraestructura industrial, lo que financia es consumo. Porque ¿qué es lo que vos podés financiar? Genera muy poco. Muy Un ahorro poquísimo. a 3 años, ¿cuánto genera? Poquísimo, porque si vos querés financiar una industria, esa industria tiene que financiarse a 10 o 15 años. Mínimamente. ¿Quién ahorra a 10 o 15 años? Los fondos previsionales, nosotros. Los aportantes de las diferentes cajas previsionales son personas que están aportando en su edad de trabajar, pero necesitan tener la plata dentro de 20 o 30 años. Entonces, ese fondo tiene que ir a invertir con todos los mecanismos de seguridad, con todos los recaudos, y ahí vos ves que la industrialización avanza, cuando vos tenés acceso al crédito a largo plazo o el acceso al crédito a la vivienda. O sea, en el Paraguay hay 500.000 familias que pagan un alquiler que perfectamente podrían pagar la cuota de un crédito hipotecario. Un déficit importante en Enorme. materia de vivienda. Enorme, pero una gran oportunidad, porque imagínate la cantidad de empleo que podemos generar si hay la construcción de 500.000 viviendas. Una O revolución. sea, prácticamente no van a encontrar albañil, los boleros van a estar trabajando a tiempo completo. O sea, el dinamismo económico que puede generar es enorme. Saliendo un poco de nuestras fronteras, hay un tema que nos interesa. ¿Qué opinión te merece el rechazo de los chilenos a su reforma constitucional? Creo que es una gran victoria y creo que no tenemos que subestimar muchas veces, y en Paraguay no se analiza a profundidad estos temas, ¿verdad? Pero el mundo está viviendo una convulsión tremenda, ¿verdad? Y esto ha sido en parte el éxito que ha tenido el mundo occidental en avanzar en las libertades. La democracia prácticamente es el estándar a nivel mundial. Temas como la inflación se han resuelto, excepto en países como Venezuela y Argentina. Pero en líneas generales han habido grandes conquistas. Ahora, nosotros también no hemos sido capaces de administrar las nuevas expectativas que tienen las sociedades. Entonces, esas nuevas expectativas, ¿verdad? Y esa sociedad de los derechos y no de las obligaciones, ha hecho que muchos de los países hayan caído en la tentación del populismo. Le pasó a Venezuela, le pasó a Argentina, le pasó ahora a Colombia. O sea, Colombia está saliendo muchísimo capital porque el socialismo, el comunismo, estos modelos han fracasado en todos los países del mundo que se intentó y en todas las épocas.
No es que, no, vamos a probar ahora el socialismo. Bueno, fracasó la implementación de la Unión Soviética, pero bueno, eran otros tiempos. No. En cualquier época, en cualquier lugar del planeta fracasó el modelo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y Chile es un ejemplo. Por eso, hay que Chile, interpretar después ese rechazo. de 30 años de un progreso económico, de un desarrollo humano, todos los indicadores sociales han mejorado, pero hubieron nuevas expectativas, nuevas demandas. Y la clase política y la clase empresarial no supo escuchar esas demandas y esas expectativas. Y cayeron en esto. Pero, por suerte, creo que primó la racionalidad y finalmente la gente salió a entender que no podían retroceder en las libertades, porque eso se trata, el socialismo y el comunismo lo que hace es quitarte libertades, le quita libertades al ser humano, no te permite elegir qué estudiar, no te permite elegir en qué trabajar, el Estado es el que decide en qué estudiar. Era raro ver a Chile así. Era rarísimo, ¿verdad? Pero bueno, hay que también que saber un poco la historia, ¿verdad? Chile también tiene muchas de estas ideas, ¿verdad? Tiene muchas de estas ideas. Acordate que Allende fue un presidente que era claramente un comunista, ¿verdad? O sea, él estaba totalmente identificado con esa ideología. Pero bueno, yo creo que fue un gran éxito el rechazo finalmente de esa constitución. Y bueno, ellos ojalá puedan reencauzar. Pero qué linda oportunidad para el Paraguay mostrar un país estable, un país que privilegia el derecho al trabajo, la propiedad privada. Creo que nosotros estamos en una tremenda oportunidad, que es lo que hoy tenemos que enfrentar en el proceso político electoral. Y volviendo a nuestro suelo guaraní, las viviendas populares, un tema demasiado importante que ya tocaste, podríamos profundizar. Claro que sí, Liliana, claro que sí. El problema de 4 o 5 personas por familia, ¿no? Mira, han habido y de vuelta, no podemos desconocer algunos avances. La Agencia Financiera de Desarrollo, que fue una reforma de la banca pública en el año 2005, ha traído enormes beneficios. O sea, hoy hay créditos a largo plazo. Antes de esa época no existían los créditos a largo plazo. Ahora, nosotros todavía estamos avanzando muy lento. Nosotros necesitamos acelerar nuestro proceso de desarrollo. Nosotros no podemos llevar el tiempo que le llevó a Chile, a Colombia, a Perú. Cuando nosotros ya sabemos, como venimos de atrás, nosotros ya podemos ver cuáles han sido los modelos que han sido exitosos y cuáles han sido los fracasos. Entonces, el dinamismo de la construcción para viviendas sociales, primera vivienda, para una clase media vulnerable, porque lo que estamos buscando es no la donación, sino que a través de un crédito a largo plazo esa persona pueda tener acceso a su propia vivienda y empezar a ahorrar, porque eso se trata. Opción 1, alquilo. Nunca me he dado dueño de la casa. Opción 2, durante 20 años pago el alquiler y después de 20 años me quedo con la casa. Te vas a ocupar, ¿verdad? Claro, no, es un tema, Liliana, que tengo muy presente. Lo trabajé en su momento, ¿verdad? Hacia el final del gobierno donde yo fui ministro, modifiqué la Carta Orgánica del Banco Nacional de Fomento, porque yo no le puedo obligar a un banco privado que dé tasas bajas. Pero sí puedo, como parte de la política pública y de la herramienta que tiene el Estado, Agencia Financiera de Desarrollo, Banco Nacional de Fomento, generar las condiciones para el acceso al crédito a esas familias. Y escuchándote se hace inevitable la pregunta. Santiago, qué formal. Santi, ¿cómo marcha la campaña? Marcha muy bien, Rocío. La verdad que mucho de esto es cosechar una siembra que inició en el 2017, sin pensarlo, ¿verdad? En el 2017 yo salí a recorrer el país con Luis y la verdad que no nos fue mal. No ganamos, es cierto, no ganamos. Pero haber tenido una intención de voto del 8% en el mes de julio y terminar con 43% de los votos fue realmente una campaña, yo creo que muy exitosa. Ahora, los tiempos de Dios a veces no coinciden con nuestros tiempos, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que tener la paciencia, la serenidad. Y creo que hoy ha llegado ese momento. Se siente por lo menos. Finalmente, si soy elegido el 18 de diciembre, va a ser una decisión que escapa a mi voluntad. Yo tengo la firme convicción y determinación, pero tengo que seguir trabajando. Se siente muy bien, esa es la realidad. No solamente las encuestas, que son fotografías del momento y los lugares, pero en el contacto con la gente. Yo siempre digo que el mejor indicativo del fervor de la gente es cuán fuerte te estiran para un abrazo o cuán fuerte te estiran para una foto, ¿verdad? Si vos te vas a un lugar y la gente se acerca, todo súper bien. Pero cuando te vas a un lugar y la gente te estira, cuando la gente te abraza, te demuestra ese cariño, hay algo más, ¿verdad?
Y por supuesto una enorme responsabilidad, no niego que siendo una enorme responsabilidad sobre mis hombros. ¿Sabes qué me dijo la gente? Que siendo tan preparado podrías haberte ido a otro partido tras la derrota del 2017, pero ahí te quedaste, tragando polvo y empezando de nuevo. Y yo creo que todo esfuerzo tiene recompensa y la gente por eso hoy, bueno, básicamente lideras las encuestas, ¿verdad? Creo que sí, yo creo que la perseverancia es siempre una virtud, ¿verdad? Y yo hice mucho deporte en mi juventud. Y, que la gente y valora. Para toda actividad, toda disciplina, la perseverancia. Hay gente que dice no, el talento. Yo creo mucho más en la perseverancia. Yo creo que la disciplina, el esfuerzo, la dedicación son mucho más importantes. No hay otra forma de cumplir los sueños, ¿verdad? No hay otra forma, ¿verdad? Yo creo que hay gente que de repente está en el momento indicado y en el tiempo, en el lugar indicado y se las da, ¿verdad? Pero creo que la gran mayoría tenemos que remar, tenemos que luchar y finalmente creo que también hay que disfrutar el proceso más que el fin. ¿Y ya como presidente crees necesario aumentar el ingreso de la población? Claro, por supuesto, yo creo que se puede aumentar. Paraguay tiene un ingreso per cápita, Liliana, que es $5.000. El promedio de Sudamérica estamos hablando cerca de 10.000. O sea, no estoy hablando de los niveles más grandes que son Chile y Uruguay. O sea, Paraguay podría aumentar el ingreso de los paraguayos de manera muy importante en los próximos años, que es un poco el objetivo que tengo. Muy importante eso, de destacar. Vamos a ganar más. Así mismo, queremos tener un poco más de plata en el bolsillo para finalmente hacer lo que nos gusta, ¿verdad? Hay gente que le gusta viajar, hay gente que le gusta ayudarle a sus hijos, hay gente que le gusta ayudarle a sus padres, algún pariente, algún amigo, emprender, pero de todo necesitamos. Y para mí la importancia del empleo es que finalmente le da dignidad a la persona. O sea, yo creo que la mejor política social es la generación de empleo. Y yendo al ámbito ganadero, que también es muy importante, sí. El país un poco desplazado por la maquila, actualmente está más en vanguardia, pero igual siempre fuimos, en el libro Semillitas se estudiaba antes que pero seguimos siendo, Liliana, seguimos siendo. Ganadero, nos enseñaban eso. El campo representa la mitad de toda la economía paraguaya, 50%, la mitad. Por eso en la pandemia, cuando el mundo se tuvo que cerrar, Paraguay fue el país menos afectado, por la importancia del campo. Así que creo que tenemos que conocerlo y tenemos que valorarlo, porque no solamente pone comida en la mesa, sino que genera muchísimo empleo, genera ingresos para el Estado, ¿no? Los beneficios del campo y tenemos que reconocer, Paraguay es un país bendecido con una naturaleza que hoy nos permite producir alimentos. Y qué gran oportunidad, porque el mundo hoy necesita alimentarse, una población que crece, una población que también está demandando cada vez más alimentos, así que para nosotros también es una gran oportunidad. Eso dicen los que creen mucho en el juicio final, que alimento, hay que generar alimento, que hay que guardar alimentos, ¿verdad? Que la tierra fértil, que hay que tener un pedazo de tierra y cultivar. Eso dicen todos los que están con el apocalipsis incluso, ¿verdad? Sí, no, más allá del apocalipsis, no, ¿verdad? Yo creo que es una realidad, o sea, la proyección de la población a nivel mundial. Hoy somos cerca de 7.000 millones de habitantes en el mundo. Vamos a llegar a 10.000, o sea, prácticamente un tercio va a crecer en el año 2050. Pero la demanda de alimentos se va a duplicar. ¿Qué significa? Que no solamente hay más bocas que alimentar, sino las bocas que hoy ya hay quieren comer mejor. Entonces nosotros tenemos una gran oportunidad en ese proceso de valorar la producción agrícola ganadera, pero también combinar con aquello que hablábamos de un proceso industrial, frigoríficos, carne procesada, también convertir los granos en proteína animal, ¿verdad? Porque cuando exportamos el grano, la soja, por ejemplo, pues se exporta a $500 la tonelada. Cuando exportas pollo o cerdo o carne, estás exportando a $5.000 la tonelada, o sea, es 10 veces más. Es grande la diferencia. Ese es el camino. Eso es lo que han hecho todos los países, es lo que hace China, que lleva nuestra soja, es lo que hace Argentina, es lo que hace Brasil. Convierten la proteína vegetal en proteína animal. Entonces nosotros tenemos que también hacer lo mismo. Te vemos muy tranquilo, muy dueño de voz, muy calmo, pero ¿cómo se hace para manejar lo agresivo de la campaña? En algunos momentos como que se disparan los decibeles. No debe ser muy fácil dejar de ser vos para poder manejar... Sí, mira, Rocío, te voy a ser muy honesto. Me sale muy natural.
Me sale muy natural y probablemente es una combinación de factores, ¿verdad? Uno, soy el menor de 3 varones. O sea, si te digo que nosotros éramos unos terroristas... Te pegaban. No, No le veo a Manuel haciendo eso. No, el peor de todo era. El peor de todo. Y mamá fue siempre una mujer muy fuerte que mantuvo la calma ante todo. Entonces, yo heredé mucho del carácter de mi madre, ¿verdad? De la templanza, de no... En el caos que reine la calma, ¿verdad? Entonces, eso para mí fue... O sea, hoy te puedo decir, a los 43 años, de dónde yo creo que saqué eso, y obviamente tiene que haber sido de mi madre, ¿verdad? Impresionante. Entonces, cómo sabes aguantar los garrotazos. Lo otro que también me ayudó muchísimo fue el deporte, ¿verdad? El deporte te ayuda mucho a la disciplina, a la perseverancia, a no sentirte derrotado ante una derrota, ¿verdad? Porque una cosa es que vos tengas una derrota, otra cosa es que vos te sientas derrotado. Tuviste la suerte de hacer deporte colectivo, Sí. ¿verdad? Que como que te vuelven más amigos de tus amigos. Totalmente. Y te genera otro y te voy a tipo decir de... algo, Rocío, y de un deporte que debe ser el único en donde dentro del campo de juego es un deporte muy agresivo, pero termina el partido y vos te vas a compartir con tu adversario. O sea, el tercer tiempo es un ritual dentro del rugby, ¿verdad? Entonces yo me enfrenté, pero de una manera muy agresiva con adversarios. Sí, algunos amigos tuyos me comentaron que era... Terminaba el partido y nosotros nos íbamos a la cantina y compartíamos una cerveza y compartíamos un asado, y el ritual indica que el equipo local le tiene que invitar al equipo visitante. Entonces, estas son, te digo, uno va aprendiendo. En ese momento no me daba cuenta lo importante que era, ¿verdad? Pero hoy te puedo decir que eso es parte de lo que hoy me permite. Después, obviamente, cuando tenía 17 años y me enteré que iba a ser padre, entré en pánico. O sea, parecía que el mundo se me venía abajo. Y después te das cuenta que no es tan malo. Entonces, yo creo que en esto la vida te va demostrando, y los golpes y las satisfacciones, que no hay que sufrir en las derrotas ni tampoco sobreexaltarse en las victorias, ¿verdad? Uno tiene que tratar de mantener siempre la calma. Bueno, pero la derrota para mí es a partir del 10%. Como diría un amigo, esto menos de 10% sería un casi honorable empate, ¿verdad? Sí. Casi. Pero... Sí, no, la verdad que pues yo me sentí muy satisfecho del mensaje que llevamos, del trabajo que hicimos. Y que no tendrías ningún problema en el abrazo. Ninguno. Esa misma noche yo le llamé a Mario Aldo, me acuerdo que el TREP tenía 70% del conteo, ¿verdad? Y se había mantenido una tendencia desde el comienzo. Y yo dije, no tiene ningún sentido esperar más. Hay tanta gente que está expectante, o sea, ¿para qué alterar los nervios? La duda, obviamente, acordate, Liliana, que en el 2008 el partido cae justamente porque no hubo ese abrazo, no hubo ese acompañamiento, entonces estaba siempre ese temor. Yo era una figura relativamente nueva en la política, entonces para mí era darle certeza y certidumbre. Nosotros tenemos que jugar con las emociones de la gente. Entonces para mí era muy importante también salir rápido a hablar. De hecho, 2 días después salí a recorrer todos los medios de comunicación, hablar de lo que había significado, porque también para mí era importante transmitir mi experiencia, una experiencia positiva, porque lastimosamente hay mucha gente que dice no te metas en la política. Sí. Y esa es una mala señal. Yo estoy en contra de la gente que dice no hay que involucrarse en la política. No, hay que involucrarse. O sea, la política, si la entendemos como el servicio, es la disciplina más noble, es poder ayudar. Entonces, yo creo que aquel que tiene ganas de ayudar, yo creo que la política es una gran disciplina. Más allá de la ingratitud de la gente, ¿no? Mira, la vida es ingrata muchas veces, ¿verdad? La política ciertamente saca a relucir lo peor de las personas, pero también lo mejor. Pero muchas veces no nos enteramos. Yo uso siempre la analogía del aeropuerto. Todos los días aterrizan aviones en el aeropuerto, todos los días despegan aviones. Nunca nos enteramos cuántos despegan y cuántos aterrizan. Pero cuando hay un accidente de un avión pequeño y una persona está herida o pierde la vida, eso es noticia en todos los diarios, en todos los noticieros. Entonces, en la política pasa lo mismo. No enteramos del caso de corrupción, no enteramos del caso de malversación de fondos, pero nunca nos enteramos de los innumerables actos de bondad, de generosidad que hay dentro de la política, ¿verdad? Que solamente aquellos que recorren el país conocen a muchos de los políticos que son anónimos,
Hay gente que ni siquiera tiene un cargo, pero colabora con su comunidad, colabora con su gente. Entonces yo veo que somos mucho más los paraguayos, nobles trabajadores, que quieren hacer bien las cosas. Lastimosamente no los conocemos a todos. Pero creo que vos ya le conociste a todos, que mucho ya anduviste recorriendo por todo el país y pero muchas no termino de sorprenderme, veces... pero no termino, todos los días aprendo cosas nuevas, conozco gente nueva, así que es muy, muy gratificante, desgastante, es un esfuerzo familiar enorme porque te toca estar fuera de la casa mucho tiempo. Yo todavía tengo una hija de 16 años que me reclama, ¿verdad? Que estoy poco en la casa, pero muy gratificante de ver realmente, de ver muchas veces donde algunos ven problemas, yo veo oportunidades. Y tratando de construir un lugar donde ella sea feliz. Así mismo. Tu visión es sobradamente positiva. Si el destino te depara la presidencia, tendremos un presidente joven, preparado, pero por sobre todas las cosas, optimista. Así mismo. Yo digo que soy un enfermo optimista, Rocío. Reconozco eso. Y es algo que no es que me levanto todos los días, tengo que ser positivo. No, me sale de manera natural, ¿verdad? Y ojalá no me pase levantarme un día y decir, ya no vale la pena. Hoy me levanto todos los días, vale la pena. Ay, qué lindo. Y hablando de optimismo, nuestro guaraní es una moneda fantástica, estable, fuerte. Contanos, porque nos contaba un economista que desde el 2003 ya el guaraní estaba a 7.000 y hoy sigue, 20 años de estabilidad. De hecho, el guaraní cumple el próximo año 80 años. Por Dios, el legendario de la zona. Es la segunda moneda más antigua de América Latina. O sea, un logro tremendo. O sea, nosotros tenemos que también no olvidar, ¿verdad?, que no solamente en este periodo de la transición ha habido una positiva experiencia en el manejo macroeconómico. La realidad es que en los 35 años del gobierno de Stroessner, él tuvo un solo presidente del Banco Central, César Romeo Acosta, una persona que fue reconocida a nivel internacional por su prudencia, por su buen manejo. Cuando otros países en América Latina estaban en crisis económica, Paraguay no progresaba, pero tampoco entraba en las crisis que se vivían en otros países. Y eso permitió que Paraguay no sufra de la hiperinflación. Te da un ejemplo. En estos 80 años que cumple el guaraní, Argentina le quitó 16 ceros a su moneda. La verdad que cualquier comparación con Argentina es abismal, es abismal. Entonces es importante valorar, reconocer, pero también saber que eso no es todo. Porque a pesar de estar tan cerca, ¿verdad? Porque si bien es cierto estamos en una situación geopolítica donde lo que pasa en el Brasil y lo que pasa en la Argentina termina de alguna manera afectándonos. Pero nuestro guaraní se mantuvo cada vez fuerte. Menos, Rocío, cada vez menos, ¿verdad? Anteriormente cuando Brasil o Argentina estornudaban, nosotros nos resfriábamos. Dejamos de resfriarnos. Sí, dejamos de resfriarnos, ¿verdad? ¿eh? Y de hecho nosotros vivimos entre el 2013 y el 2018 el periodo de menor crecimiento económico de Argentina y Brasil, y fue el periodo de mayor crecimiento económico de Paraguay. Entonces, como se dice en la jerga, en la definición de los economistas, nos desacoplamos, porque anteriormente como que nos movíamos acoplados con ellos. En el periodo 2013-2018 nos desacoplamos y Paraguay tuvo un crecimiento económico cuando ellos no crecían. De hecho, Brasil tuvo los 2 años de recesión económica más profunda, 2015 y 2016, y Paraguay siguió creciendo a tasas muy importantes. Entonces, se puede, ¿verdad? Se puede. Yo creo que no hay ninguna duda de que Paraguay puede dar muchísimo más. Nos vendría bien que Brasil y Argentina funcionen mejor, por supuesto, pero también que ellos no anden bien es una oportunidad para el Paraguay. O sea, están viniendo muchos inversores brasileños, muchos inversores argentinos. Entonces yo creo que eso también es una buena noticia para el Paraguay. ¿Y cómo se logró todo esto? Y mira, la sumatoria de esfuerzos individuales de varias personas durante varios gobiernos. Han habido personas claves, ¿verdad? Yo creo que una persona clave fue Jorge Corvalán. Jorge Corvalán fue presidente del Banco Central entre el año 2008 y 2013. Fue el primer presidente del Banco Central que duró 5 años. Anteriormente un presidente del Banco Central duraba 1 año y medio, 2 años como máximo. Él fue el primero en durar 5 años. Cuando se va por juicio político Fernando Lugo,
Federico Franco le pide que se quede y él aceptó. Lo mantiene. Lo mantiene, ¿verdad? Entonces requirió, por supuesto, una determinación y una buena decisión política de Federico Franco, pero más que nada Jorge entendió su responsabilidad más allá de un compromiso político que él podría haber tenido con el ministro de Hacienda, no digo tanto con Fernando Lugo, pero más con Dionisio Borda, que era el ministro de Hacienda que le había llevado al Banco Central. Pero él entendió que el Paraguay necesitaba romper ese ciclo de inestabilidad. Entonces ese periodo fue clave. El siguiente periodo también, el de Horacio Cartes, fue clave. Por segunda vez, un presidente de Banco Central que se mantiene durante 5 años. Y este periodo nuevamente, José Cantero está a 1 año de completar 5 años de mandato. Eso es fundamental en la política económica. Que haya predecibilidad, que haya estabilidad en las políticas económicas, porque eso es lo que permite que el guaraní sea una moneda estable, que la interacción de las decisiones que toma el Banco Central con el Ministerio de Hacienda sean decisiones técnicas sobre una visión económica a largo plazo y no simplemente los vaivenes políticos del momento, ¿verdad? Por eso creo que los grandes responsables han sido estas dos instituciones, Banco Central y Ministerio de Hacienda. Porque no hubo muchos presidentes economistas, porque para mí es muy importante tener los conocimientos para gobernar, para administrar un país. Sí, yo creo que, o sea, no debería ser excluyente, pero sí lo que debería ser excluyente, que entendamos que no hay forma de generar progreso sino a través del bienestar económico. Y en la construcción del bienestar económico no hay atajos. No hay, che, yo voy a hacer esta medida rápida. No hay atajos. Hay solo un camino, que es hacer las políticas públicas adecuadas que sabemos que funcionan. Hace unos 20 años, en un debate que se convirtió en un intercambio emblemático entre dos candidatos a presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, que era un joven gobernador de Arkansas, y George Bush, el padre del presidente que estuvo en la década del 2000. El presidente Bush padre estaba buscando su reelección y él hablaba de la geopolítica, de la guerra del Golfo Pérsico y esto y lo otro, y este joven político le miró y le dijo: es la economía, estúpido. Y se volvió emblemático a partir de ahí, ¿verdad? Porque él decía: todo eso que vos estás hablando, el ciudadano americano que va a ir a votar no le interesa. Él quiere saber cómo va a poner dinero en su bolsillo y comida en la mesa. Entonces, a partir de ahí, muchos presidentes entendieron que no se puede jugar con la economía, que tener una buena economía es fundamental para tener una buena política. Y para tener una buena política también tenés que tener, o sea, ambos tienen que funcionar muy bien, ¿verdad? Entonces, hoy yo claramente me defino como un político con alto conocimiento técnico en el ámbito de la economía. Que es muy importante. A mi pobre hija yo le estoy obligando a que estudie economía. Sí. Me parece tan importante para el ministro. Yo soy un apasionado de la economía, ¿verdad? Yo a todos los que están terminando el colegio, y me ha tocado hablar con varios estudiantes de colegio, yo le digo: mira, si no tenés una vocación para estudiar medicina o para estudiar arquitectura o ingeniería, estudia economía. Que te vas a equivocar. No te vas a equivocar. ¿Querés abrir un restaurante? Te va a servir la economía. ¿Querés abrir una peluquería? Te va a servir la economía. Sí, ¿querés abrir un supermercado? Te va a servir. De hecho, debería ser obligatorio dentro de la secundaria alguna materia. Una de las razones por las cuales yo me fui a estudiar economía, porque yo tuve una clase de economía en el colegio. Y me apasionó, porque yo le preguntaba, y me acuerdo de todo, fue en la década de los 90, que Paraguay tenía esta crisis bancaria, una crisis económica, y yo quería entender, y el profesor tenía respuestas para todo. O era un gran bola, ¿verdad? O realmente el tipo entendía muy bien. Pero hoy me doy cuenta que la economía prácticamente te puede resolver, porque una ciencia social, o sea, él estudia a las personas, ¿verdad? Y las decisiones que toma una persona en cada ámbito, para administrar el país, para administrar una empresa, para administrar su familia, la finanza de su casa. Sí. Es transversal. Es súper transversal. Y para despedir este programa, queremos un mensaje tuyo, por favor, a la gente que nos está escuchando. Bueno, Liliana, Rocío, le agradezco muchísimo. La verdad que disfruté muchísimo la oportunidad de compartir en un ambiente distendido, ¿verdad? Un ambiente que no es el típico en el cual tengo que estar respondiendo a los periodistas que están así más incisivos. Pero lo que creo que es más importante es que atrás del personaje hay una persona, ¿verdad? Y para mí siempre fue muy importante que la gente conozca a la persona más que al candidato.
Cuando yo comencé mi campaña hace más de 5 años, me acuerdo que hablé con una persona que era un especialista en campañas políticas y le pregunté cuál es el mensaje. Y me dijo, tú eres el mensaje. Vos tenés que salir y hablar de vos, de tus sueños, de tus frustraciones, de tus aspiraciones, de qué es lo que soñás para el país. Así que vengo haciendo eso a lo largo de estos 5 años, en campaña, fuera de campaña, pero más que nada mostrando de que hay un Paraguay posible para nosotros, hay un Paraguay diferente, un Paraguay que dé más trabajo, que mejore la calidad de vida, que los jóvenes se puedan realizar en cualquiera de las disciplinas que quieran hacer y que el país finalmente pueda ser un país que progresa y que nos sintamos orgullosos todos los paraguayos de ser paraguayos. Muchísimas gracias, Santi, querido, por permitirnos conocerte y que la gente te conozca, que te valore, que te juzgue y que vayan a las urnas y ellos sabrán qué hacer, ¿no? Así mismo, muchísimas gracias. Un saludo para la audiencia. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit... Nosotros tenemos un programa de gobierno bien claro, una opción preferencial por las familias y por las mujeres. No solamente por romanticismo, sino porque es un desperdicio de talento humano que no se utiliza en el Paraguay y también de gran injusticia. Pero nosotros, ¿sabés lo que tenemos que hacer? Agarrarle la manito a toda la gente, todas las criaturas que entran al primer grado y no soltarle nunca hasta que se reciban de colegio. Es un proceso que dura solamente 12 años. Todo el mundo se está peleando en que Cartes esto, Efraín Alegre y otro. No, 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 no. ¿Qué vamos a hacer para que no haya deserción escolar en el Paraguay? Porque de cada 10 criaturas que entran a la escuela, solamente 4 llegan a terminar el colegio. Fue una campaña limpia, fue una campaña austera, fue una campaña corta. Fue una campaña en la cual no hemos pegado un solo afiche en ninguna columna, no hemos puesto ningún pasacalle, no hemos pintado ninguna pared, ¿verdad? Y con todo eso hemos llegado al electorado asunceno, ganamos en muchísimos colegios electorales. Es decir, lo que uno hace aquí en la capital repercute a nivel nacional. Entonces, cuando yo inicié inmediatamente después de terminada la elección, mi gira a nivel nacional, yo sentía ese cariño de la gente, ¿verdad? Se aprende y es lo que yo quería justamente de alguna manera demostrar también, Lili, de que uno puede hacer una campaña sin necesidad de ensuciar la ciudad, ¿verdad? Creo que eso definitivamente no fue lo determinante para ganar o perder. Despertar, un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. ¡Le París! Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur.